Bienvenidos nuevamente a una aventura más. En esta ocasión aquí muy cerca de poblado de Pitorreal, aquí en el municipio de Bocoina. Acabo de descender del autobús que viene de Divisadero Barranca con rumbo a Chihuahua. Descendí aquí antes de llegar al poblado de Pitorreal, a unos 6-7 kilómetros antes de llegar, y me metí hacia esta parte del bosque para hacer esta pequeña travesía y llegar caminando al poblado de Pitorreal. Me voy a ir hacia este rumbo. Del otro lado deben de estar las vías del tren Chepe, así que primero vamos encontrando las vías del tren y luego ya seguiremos por las vías hasta llegar al pueblo de Pitorreal. Vemos aquí son los animalitos de esta parte. Vemos aquí, es una ardilla. Pueden observar, esa es una ardilla. Qué belleza, ¿no? Ver este tipo de animales silvestres en esta parte. Bien, me entretuve aquí un poco porque vi ardillas. Si pueden observar, en ese pino, ahí justo ahí arriba, ahí está. Esa es una ardilla. Vemos que iba subiendo. ¿Vieron cómo salta de un árbol a otro? Estas son las llamadas ardillas voladoras. Entonces, bueno, pues sigamos un poco más adelante. Ya vimos algo de lo que hay en esta parte de la sierra. Haciendo esta travesía me vine a encontrar con algo interesante. Creo que ahí arriba, si pueden observar, hay una colchoneta y creo que alguien se duerme ahí arriba. Vamos a subirnos. Ahí arriba hay una colchoneta. Alguien improvisó algo así. Oh. Esto lo hicieron para dormirse acá arriba, porque aquí sí realmente sería para los animales, no pueden subir hasta acá arriba. Bueno, pues aquí estamos. Miren, esta es la cama improvisada arriba de un árbol. Pueden observar, excelente lugar. Pueden observar, miren, vamos viendo un poco más a detalle cómo es que hicieron esto para poder dejar esto aquí. Vamos a ver cómo lo hicieron, así es como está construido esto. Miren, fíjense, ahí vemos que tiene algunos alambres amarrados sobre este brazo de este árbol, y tiene más ramas ahí, y encima pusieron la colchoneta. Y sí se puede dormir realmente ahí arriba, Estuve ahí acostado y realmente, de veras que sí aguanta. Voy a dar este pequeño salto aquí. Pueden observar, son como 1,5 metros. Bien, creo que vine a encontrarme con las vías del tren. Vemos aquí al fondo, ahí están las vías del tren. Bien, ahora sigamos por las vías para llegar lo más pronto posible. Hemos llegado a las vías del tren. Pueden observar, esta es la vía del tren Chepe. Si nos fuéramos hacia allá, iríamos hacia el estado de Sinaloa, a Los Mochis, pero mi camino es ir hacia el otro lado, hacia acá. Ahí vemos un túnel, por ahí vamos a pasar. Así es que aquí vamos ya llegando a Pitorreal. Nos vemos un poco más adelante, ¿ok? Aquí vamos entrando ya el túnel número 11 con 130 metros.
aquí vamos. Como es un túnel muy corto, así es que aquí no se va a oscurecer por completo, pero sí podemos escuchar el eco. Es como estar en una cueva. Bien, aquí voy saliendo ya de este túnel que mide 130 metros. Es el túnel número 11, aquí muy cerca de aquí de Pitorreal. Entonces, pues yo les hago una amplia invitación. Y vamos viendo esta famosa piedra. Se trata de nada más y nada menos que la piedra de la fertilidad, que viene siendo esto. Esa es la piedra. Entonces estamos pasando por un lugar turístico. Venimos de allá al fondo, vemos el túnel, y aquí está la piedra de la fertilidad. Bien, pues sigamos pues más adelante. Esto es lo que nos ofrece la naturaleza. Entonces pues aquí podemos ver. Cuando ustedes vengan a este lugar, no se les olvide llevarse un recuerdo, ya que nuestra comunidad, esto es lo que venden para el sustento del día. Si usted viene, llévese algo, cualquier cosa es muy bueno para esta gente, porque de esto vivimos, lo que es esta parte, la artesanía que se vende aquí. Así es que cuando pasen por aquí, no se les olvide llevarse un recuerdito hechos por nuestra gente. Aquí tenemos a mujer negua hecha artesanía. Rari mujer. Churgari we mujer. Guadalupe. Mujer ve. María Rito we ve churue. Alex Rogelio. Chiqui para mí. Año y medio. Hipe achraline hip rawe. ¿Qué namuti? Va. Me comentan aquí que hoy no hubo venta, así es que como les digo a ustedes que tienen la oportunidad de venir aquí, cuando vengan aquí de pasada, aquí en Pitorreal, donde está la piedra, la fertilidad. Así es que aquí nos vamos a despedir de Guadalupe y de María, y también de Alex. Bueno, no te trabajas más y menos ni más y médico. Bien, ahora vamos a seguir nuestro camino. Nos iremos por las vías. Vamos a seguir por las vías para poder llegar a Pitorreal. Después de un rato de recorrido por las vías, veo que las vías da mucha vuelta. Sería mejor hacer una travesía, porque el pueblo de Pitorreal queda del otro lado de esta montaña, y las vías, como podemos observar, rodea mucho. Entonces creo que sería más rápido irme hacia acá. Creo que aquí veo un camino. Veamos qué podemos ver más allá. Si pueden observar el camino, nada sencillo, piedras y piedras. Este es el paisaje de esta zona. Nuevos lugares, nuevas aventuras. Bien, mi gente, después de
un largo trayecto. He llegado al poblado de Pitorreal. Este es el poblado. Entonces en un ratito ahí estamos. Ya hemos llegado. Y un poco tarde, pero bien, aquí sigo ya. Ya voy llegando. Aquí al fondo vemos las vías del tren. De hecho, el pueblo de Pitorreal es estación. Aquí se para el tren Chepe, que por cierto ya viene. Acabo de escuchar el silbato del tren. Por aquí va a pasar en un momento. Entonces creo que sería bueno esperarlo aquí para verlo pasar, o para verlo llegar aquí al pueblo de Pitorreal. El tren debe de venir desde esa parte. Y aquí hemos llegado al pueblo de Pitorreal. Aquí estamos, listo. Y bien, pues nos despedimos con estas imágenes de aquí, de este poblado de Pitorreal. Nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias y hasta pronto.